Todo esto promueve proliferación e inhibe la apoptosis de esta célula tumoral. Dentro de la biología del linfoma de Hodgkin se sabe ya que esta proliferación celular, este bloqueo de la apoptosis, depende o su principal fuente es una activación constitutiva de NF-kappa beta. Este grupo o esta activación constitutiva de NF-kappa beta genera la activación de diversos factores de transcripción, de las cuales la más conocida es la vía AP1 y la de vía de YAG y STAT. Esto genera la sobreexpresión de otras citocinas, de otras células, que eventualmente van a generar todo este entorno y que van a favorecer la respuesta TH2, a suprimir la respuesta TH1 y favorecer la quimiotaxis de mastocitos, de neutrófilos, de fibroblastos y de otras células que componen un estímulo o una activación constitutiva que va a depender de diversas causas. Dentro de ellas está el origen viral y es donde entra eventualmente la estimulación por el virus de Epstein-Barr. También puede ser parácrina o bien por activación y por autorregulación a través de los linfocitos TH2, de expresión de TH2. El linfoma de Hodgkin se estima que para este año, ya esto era una estadística del 2013, va a haber en los Estados Unidos 9.109 personas nuevas con este diagnóstico y aproximadamente 1.900 muertes relacionadas al mismo. La incidencia, como ven, en Estados Unidos y en la Unión Europea es de 2.8 y 2.2 casos por 100.000 habitantes por año respectivamente, y la mortalidad corresponde al 0.4 y 0.7 casos por 100.000 habitantes por año cada año. En general, de todos los casos de cáncer, o sea, todo lo que son las neoplasias hematológicas y no hematológicas, el linfoma del Hodgkin corresponde al 0.6%, esa es la casuística que hay. Y algo que se ha observado en los últimos años, a diferencia de lo que ha sucedido con los linfomas no Hodgkin, en donde parece que la incidencia y la prevalencia han incrementado, la incidencia en los linfomas de Hodgkin está como muy estable en el paso del tiempo. No se ha visto un incremento importante o un incremento considerable de los casos que se van reportando. Y en la actualidad, lo que es el Instituto Nacional de Cáncer, este es registro epidemiológico de los Estados Unidos, dice que el porcentaje de pacientes vivos a 5 años es del 85%. Entonces, eventualmente también va a hablar de una enfermedad que es altamente curable. Una de las características y que siempre se nos describe es que es una entidad que tiene una edad de presentación bimodal, en donde su principal pico está después de la segunda y la tercera década de la vida, con un segundo pico después de los 75 años, después de la octava década de la vida. Y pues por presentarles es más común en hombres, sobre todo ya en la etapa adulta, que en las mujeres. Aunque en las primeras décadas de la vida, pues parece que van muy de la mano hombres y mujeres con la incidencia de esta enfermedad. Respecto al cuadro clínico, pues es principalmente de linfadenopatía periférica, el 75% son ganglios cervicales y la presencia de enfermedad mediastinal está de la mano con el subtipo de esclerosis nodular. Mientras que la presencia de linfadenopatía periférica abdominal o de involucro esplénico más bien está descrito con el subtipo de celularidad mixta. Hasta el 40% de los casos va a irse acompañado o se va a ver acompañado de síntomas B, que todos conocemos esta fiebre, la pérdida de peso y la sudoración con sus respectivas definiciones. Y hasta el 60% de los pacientes se presenta en enfermedad localizada o en estadios clínicos tempranos. Para nada más no dejar la clasificación, la estadificación que se realiza y que va a ser la pauta clave para definir el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes, se realiza mediante el sistema de estadificación de Ann Arbor, que fue desarrollado y que es lo que nos permite en la actualidad todavía darles los estadios clínicos. Ustedes, yo creo que todos nosotros ya estamos muy familiarizados, que son 4 etapas, que dependen del número de cadenas ganglionares y de si estos están por arriba o por debajo del diafragma, siempre agregando los sufijos si tienen presencia o no de síntomas B y la presencia de enfermedad voluminosa. Esto es un recordatorio. Pero bueno, adentrando un poco a lo que platicábamos del caso clínico y lo de las respuestas, algo que va a cobrar otro punto relevante dentro de la conducta terapéutica que vamos a tomar con los pacientes es establecer qué factores pronósticos adversos o qué factores de riesgo presentan
estos pacientes. Entonces, en el linfoma de Hodgkin tenemos factores adversos que vamos a aplicar en estadios clínicos tempranos y tenemos factores adversos que vamos a aplicar a estadios tardíos. Y para esto se describieron en base a los estadios tempranos, están descritos los del grupo europeo, los del grupo alemán, y bueno, les puse aquí lo de la NSCN, me faltaron lo de las canadienses, que es el único grupo, que es el de Canadá, que considera que el subtipo histopatológico distinto a esclerosis nodular es de mal pronóstico. Ellos dicen que tener celularidad mixta o depresión linfocítica es de mal pronóstico. Respecto a estos factores adversos que los autores y cada uno de estos grupos ha descrito, coinciden con mucho a que estos factores son la presencia de masa mediastinal, la edad mayor a 50 años para algunos, la presencia de enfermedad extraganglionar y la presencia de enfermedad voluminosa. Vean cómo aquí el grupo americano hace énfasis a una enfermedad voluminosa que describen como la típica del Ann Arbor mayor a 10 centímetros, que no involucra lo de la masa mediastinal, porque como sabemos, masa mediastinal es más de una tercera parte con relación al diámetro torácico, ¿no? Entonces, ellos toman aquí enfermedad voluminosa y es como habitualmente muchos de nosotros nos dejamos llevar por el tratamiento. Estos grupos, los que corresponden a la Unión Europea, consideran, lo definen o lo nombran un poco distinto, pero al final de cuentas es pues, lo mismo. Ellos dicen estadios limitados y la NSCN nos dice temprano sin factores de riesgo. ¿Okay? El estadio intermedio, lo que la NSCN corresponde a temprano con factores de riesgo. Y aquí la NSCN hace una subclasificación más, que son con factores de riesgo con enfermedad voluminosa o sin enfermedad voluminosa. Y lo que eventualmente generó la controversia en el caso, los estadios avanzados. Resulta que el grupo alemán dice que los estadios 2B con factores de riesgo que involucran masa mediastinal y enfermedad extraganglionar deben tratarse como estadios avanzados. Y deben catalogarse en este grupo. Y la otra clasificación de factores pronósticos que aplica a los estadios avanzados o denominados por Ann Arbor, estadios 3 y estadios 4, es la que nosotros conocemos como el índice pronóstico o el score pronóstico internacional o de Hasenclever, en donde eventualmente se describieron 7 factores adversos y que cada factor adverso tiene la significancia el valor estadístico significativo de disminuir la supervivencia y la probabilidad de respuesta hasta en un 8%. Por cada factor de mal pronóstico, la probabilidad de respuesta y de supervivencia del paciente disminuye un 8%. Y de tal manera que estas son las curvas que ellos dan en el artículo original, aplicados a estos estadios clínicos de la enfermedad. Bien, entonces, en base a estadios clínicos basados en Ann Arbor y a establecer los factores pronósticos adversos o los factores de riesgo adversos que presenta el paciente, nosotros hemos de elegir la mejor opción terapéutica. Desde 1992 se demostró y se adoptó el esquema ABBD como el estándar de tratamiento. El estudio original y el seguimiento a 10 años mantuvo y sostiene que la respuesta, la supervivencia libre de enfermedad con ABBD alcanza un valor sobre la combinación de MOP sobre ABBD y la combinación de MOP. Aunque sea muy limítrofe, se ha considerado el estándar porque además se demostró en este estudio que la toxicidad relacionada al tratamiento era mucho menor. A 10 años la supervivencia global no se afectó, los 3 grupos han tenido la misma supervivencia, pero pues el estándar que se adoptó por la factibilidad y por la disminución de la toxicidad es el ABBD. Este estudio en particular son estadios tardíos en todos los pacientes y el esquema son de 6 a 8 ciclos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer cuando se consideran estadios limitados? Pacientes en estadios tempranos sin factores de riesgo o pacientes con estadios limitados, como lo dice la Unión Europea, la modalidad combinada de quimioterapia y de radioterapia ha demostrado superioridad sobre quimioterapia sola. O sea, no es válido darle solo quimioterapia por muy localizada que esté la enfermedad en una primera línea de tratamiento.
Las recomendaciones tanto de las guías de la ESMO como de las guías de la NCCN nos dicen que ABVD por 2 ciclos más radioterapia a campo involucrado, 20 grays es suficiente, se considera estándar. Sin embargo, nos dan alguna alternativa y nos dicen que el Stanford por 8 semanas más radioterapia a campo involucrado también puede ser una opción y que nuestro esquema clásico de ABVD por 6 sigue siendo válido. ¿En qué se basa esta decisión? Este es el estudio más representativo, que es el publicado en el New England en el 2010, que es el estudio extenso de 4 grupos de ABVD con 4 ciclos o con 2 ciclos, correspondiente al grupo 1 al grupo 2, que son 4 ABVDs y lo que difiere es la radioterapia. Aquí se dan 30 centigrays y aquí se dan 20 grays, perdón. Y en el grupo 3 y 4 se dan 2 ABVDs. En base a este estudio se determinó que la probabilidad o que la tasa de respuestas en remisión completas es igual con los 4 grupos, o sea, lo que eventualmente se le dé ABVD por 2 o ABVD por 4 más la radioterapia a 20 o a 30 van a ser igualmente efectivos.